Saludos mis corazones, bienvenidos a Sacándola del Parque, un espacio donde jóvenes hemos alzado la voz para identificar problemas en Puerto Rico y llevar a cabo soluciones para promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Hoy nos acompaña unos paneles de jóvenes que van a estar sacándola del parque durante todo el programa. Bienvenidos chicos, Ralian Ocio, Ana Sofía y José Cabán. Gracias, por estar Paola. aquí. Gracias. Saludos. ¿Cómo se sienten? Contento para sacarla del parque. Estamos listos para eso. Aquí la voz de la juventud es el presente y nosotros estamos aquí precisamente presentes para dar la batalla, así que un honor. Brutal. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy vamos a hablar sobre unas medidas que se están llevando a cabo en la legislatura de Puerto Rico, que va a haber una congelación al impuesto de inventario, que hemos hablado de eso en pasados programas, pero hoy vamos a llevar a cabo soluciones sobre el recaudo municipal, porque hemos escuchado alcaldes de ambos partidos molestos con esta medida y por eso hemos llevado a cabo, identificado diferentes panelistas, expertos en el tema, representantes de gremios importantes en el sector privado, también es representantes de Puerto Rico y expertos y un panel de jóvenes que nos van a estar hablando de soluciones para poder combatir esta medida que se está llevando a cabo y también si es buena la medida para el sector privado, pero también el área del municipio, cómo lo vamos a llevar a cabo esa solución a los diferentes alcaldes que están alzando su voz. Esto y mucho más en Sacándola del Parque. Amigos, como ustedes saben, el primer segmento de este programa siempre va a ser Expuestos a la Luz, donde siempre queremos comenzar, ¿verdad?, con un tipo de reflexión que nos lleve a pensar más allá del plano terrenal, que es lo que discutimos aquí, del plano de la política, para poder pensar realmente en lo que hay más allá detrás de todo esto. Y yo quiero traerle una pequeña reflexión basada en un versículo en Isaías, y dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se encuentra en Isaías 26:3. Y en este pasaje nosotros vemos cómo Dios está comprometido totalmente con sus hijos. Y lo vemos de diferentes formas. Estaremos guardados en completa paz. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow, esto no se compara a lo que nosotros escuchamos, el discurso, la narrativa que escuchamos en este mundo. Porque la paz que da Dios no es la que da el mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que muchas veces la paz que nosotros tenemos cuando estamos guardados en Dios, nadie la va a entender, pero nosotros sí la entendemos. Y es porque Él está en control de absolutamente todas nuestras vidas. Y esto sucede mediante un pensamiento renovado, esa otra parte que dice el versículo. Un pensamiento renovado no en cualquier cosa, no en la nada, un pensamiento renovado en Él. Pero sobre todo, estamos guardados en completa paz cuando genuinamente confiamos en Dios. Y confiar en Dios significa literalmente depositar nuestra vida, nuestro futuro y nuestro presente en sus manos. Así que hoy yo te hago un llamado a ti, televidente, persona que nos está escuchando, que nos está viendo a través de YouTube o de Spotify. Yo te hago un llamado a que salgas de los esquemas de este mundo, que te dicen que puedes depender de ti mismo o de tus bienes, de tus ganancias, que salgas de eso, porque realmente en quien puedes depender realmente y no te va a fallar es Dios. Puedes depositar toda tu confianza en Él. Así que esta es mi parte de Expuestos a la Luz. Espero que haya sido de bendición y quédense porque en Sacándola del Parque estamos ready para sacarla. Bueno, la medida que encamina a congelar el impuesto al inventario hay que buscar un sustituto para el 2027. Y aquí nos acompaña el honorable Jesús Santa, quien ha sido presidente del Comité de Hacienda y es representante del Distrito 31. Bienvenida. Saludos a ti, saludos al panel, un placer compartir con ustedes y con el público que nos esté viendo. Rápidamente, ¿cómo usted ve esto de congelar el impuesto al inventario, que representa un alivio para el sector privado, para los empresarios, pero una carga para los municipios? Bueno, este es un proyecto que lleva tiempo elaborándose y en esta sesión ya aprobado en Cámara y Senado se aprobó un proyecto que congela lo que es el impuesto al inventario
en un promedio de los últimos 3 años por los próximos 2 años. Delega en el CRIM, que es la entidad que maneja los impuestos municipales, el desarrollar una alternativa al recaudo que se tiene de este impuesto, que ronda los $300 millones, no es poca cosa, y da la fecha límite de junio 30 del 2027 para tener una alternativa de ingresos a lo que los municipios perderían referente a la eliminación de este impuesto al inventario. En ese sentido, yo creo que es un reto que se tiene. Me parece que es el camino correcto y me parece que pone la bola a correr. O sea, si tú pones en la ley, si no pasa nada, seguimos con lo mismo. En nuestro país, lamentablemente, seguimos con lo mismo. Yo creo que hay que ponerle un poco de sabor a esto, de movimiento para que las cosas ocurran. Dentro de posibles alternativas, yo lo que espero es que la alternativa no sea una que afecte lo que es el desarrollo económico del país o que castigue a aquellas entidades que producen. Porque al final del día el mismo gobierno se nutre en la medida que el ente productivo genere más ingresos, va a generar más ingresos al gobierno. Así que en ese sentido yo espero que sea algo un poco más movido a proteger lo que es la industria, lo que es proteger el comercio y obviamente que los municipios tengan el ingreso necesario para poder llevar a cabo sus funciones. Y Caban, ¿cómo tú ves esta medida que se está implementando y soluciones que... A mí me parece muy bien, entiendo que como dice el honorable representante, muchas veces se castiga al empresario, al que produce, el gobierno no crea riqueza, más bien impone impuestos y administra esos impuestos muchas veces para brindar estos servicios esenciales. Sí es claro que va a haber un golpe a muchos municipios, sobre todo los que no se encuentran saludablemente bien saludables en cuestiones fiscales y financieras, pero pudiéramos recorrer otras alternativas. Yo incluso presentaba una propuesta a través del turismo, donde a través del turismo pudiéramos obtener más recaudos. Actualmente existe lo que es el room tax, que es de un 4%, en hotelería donde hay un casino o es un servicio all inclusive, se eleva a un 7%. Nosotros todos los ciudadanos de Puerto Rico pagamos un 11.5% en todos los productos y servicios. Yo no soy una persona que favorezca abiertamente los impuestos, pero a través del turismo pudiéramos obtener algunos recaudos donde no le pasemos esa factura ni al empresario comerciante ni al ciudadano de Puerto Rico, que ya no aguantamos un punto. Y cuando usted fue presidente del Comité de Hacienda, ¿se ha presentado una medida? Se había aprobado una medida como la que presenta Caban. Similar a la, bueno, como lo que dice Caban de aumentar el impuesto, el room tax, que entiendo que había una alternativa de subirlo escalonadamente, incluyendo los Airbnb, cosa de que generaba un dinero, se estaba pensando quizás más a nivel de cubrir el costo que ahora asume el gobierno de las pensiones. Pero a nivel de proyectos similares de eliminación del impuesto alimentario, Cámara de Representantes en ese entonces había aprobado una medida, no pasó o no se tomó acción en el Senado. Pero en esa línea, quiero también aclarar de que hay distintas formas de tú lograr mayor ingreso, no necesariamente poniendo otro impuesto. Aquí todo el mundo sabe del el alto grado de evasión que existe en distintos impuestos ya dados. ¿Y cómo se trabajaría en ese caso? Bueno, yo diría dos cosas. El impuesto que impone un gobierno tiene que ser un impuesto que sea fácil de recoger y fácil de auditar. Así que hay impuestos que tienen esa característica, pero hay otros que no. Y parte del problema que tenemos de la baja captación o de la alta evasión es porque es difícil tú darle seguimiento a que distintas entidades o personas paguen ese impuesto. Así que yo creo que si hay que hacer algo es un poco revisitar el tipo de impuesto que se hace y tratar de lograr de que sea uno fácil. De hecho, este impuesto del inventario, que es un impuesto que se supone que la entidad haga un inventario mensualmente y te diga cuánto tiene. ¿En serio que tú tienes la capacidad de corroborar de lo que dice una entidad que tiene inventario lo puede lograr? O sea, y Ralian, ¿cómo ve esto del puente del inventario y alternativas sobre recaudación municipal? Mira, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar claros de que el quitar el impuesto al inventario trae varios asuntos, ¿verdad? A la mesa. Claro. Digamos, un municipio como Bayamón pierde 27 millones de su presupuesto anual. Eso significa despido de empleados, que al fin y al cabo va a significar familias que van a dejar de recibir un ingreso, personas entonces que para insertarse nuevamente en la economía de Puerto Rico pues van a tener que buscar otro trabajo y van a estar un tiempo sin el mismo. O sea que yo creo que trae un montón de situaciones y un montón de problemas y yo creo que al fin y al cabo, ¿verdad? Y es lo redundante, pero es la realidad. Hay que encontrar
¿qué entonces va a suplementar o qué entonces va a sustituir esa recaudación de ese dinero? La Federación de Alcaldes está trayendo, ¿verdad?, algún tipo de ayuda, aprobaron, ¿verdad?, o han traído a la Asamblea Legislativa unas nuevas medidas que buscan, ¿verdad?, traer un poco de alivio ante esa situación. Sin embargo, son 100 y pico de millones, o sea que realmente estamos por debajo de mucho dinero que hace falta ante esta situación. Y yo creo que al fin y al cabo es un error del Ejecutivo. Este impuesto al inventario, por más que querramos o no querramos, yo pienso que había que dejarlo. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿quién paga el impuesto al inventario? No lo paga el comercio pequeño, lo paga el comercio grande, lo paga las Walmart, lo pagan, o sea, comercios que no tienen problema en pagarte el impuesto al inventario, porque como bien decía el ex representante, hay muchas personas que evaden este impuesto, grande, y muchas industrias evaden este impuesto, y yo creo que lo que nosotros, ¿verdad?, teníamos que haber hecho era permitir que este impuesto siguiera. Sin embargo, el Ejecutivo comete el error de prometerle al sector privado quitar un impuesto. Y ahora hay que preguntarle al sector privado algo. Yo estoy de acuerdo en no tocar mucho el sector privado, pero hay que preguntarle al sector privado algo. ¿Van entonces a bajar los precios luego de quitarle el impuesto al inventario? Porque entonces, si nos estamos quejando y si el sector privado se está quejando de que es que tengo que subir los precios porque tengo inventario aquí amontonado, bueno, pues entonces hay que preguntarle al sector privado, ok, pues cuando te quite el impuesto, vamos entonces a quedar en el punto medio de que me va a bajar entonces los precios y el ciudadano entonces va a poder pagar las cosas a menos costo porque te quité el impuesto al inventario. En las vistas públicas, entiendo que había representación de la empresa privada. Él ha traído un punto, cómo la empresa privada ha respondido a las diferentes vistas públicas sobre que son proactivos en eliminar el impuesto al inventario. Mira, va acorde con la línea que presenta independientemente de quién haga el cheque, lo pagamos todo. O sea, el impuesto al final del día cae al bolsillo del contribuyente. Porque aunque lo pueda pagar una entidad pequeña o grande, al final del día redunda en el precio del artículo. Y lo que está planteando tú es muy adecuado. Pero el problema mayor que tenía el impuesto al inventario es que es un impuesto que en teoría tú pagas antes de vender el producto. Y yo creo que quizás una alternativa hubiera podido ser esa, ¿no? De que quien lo tenga que pagar hubiera pagado después que lo vendo. Porque es una inversión que yo hago, es un dinero que saco de mi bolsillo, lo compro ahí, que me cuesta guardarlo. Porque tú no lo guardas en cualquier lado. Tú tienes que tener un almacén, tú tienes que tener unas condiciones ambientales, tú tienes unas condiciones de seguridad, que todo eso encarece el producto. Y si a eso tú le sumas un impuesto, pues creas un problema. El segundo problema que traen es que al no ser atractivo tú guardar un material, tú tienes unos inventarios mínimos, que quizás en el día a día normal no hay ningún problema, pero cuando ocurre una situación como sucedió con María, o que ha sucedido en otros países donde hay terremotos y cosas, esa cantidad de bienes que tú tienes para responder a un periodo de tiempo más largo pudiera afectar lo que es el suministro, por lo menos alimenticio, ¿no? Así que todas estas cosas hay que ponerlas en su contexto. Insisto, el problema con el impuesto alimentario, que genera 300 millones en el municipio, no es poco, para mí es cómo yo fiscalizo eso. Ese impuesto se da por la buena fe. Yo te estoy diciendo aquí que yo tengo tantas cosas en el almacén y que valen tanto. Claro. Y a nivel de una auditoría, de darle seguimiento, además que, aunque sí son muchas de las grandes empresas, son las más que se benefician, todos los negocios tienen que pagarlo. Que paguen más o menos. No es que no lo paguen. Yo creo que lo pagan. Pero ¿cómo yo sé que están pagando lo que le corresponde? O sea, recuérdate, tú no puedes tirar un impuesto por cobrar. Tiene que ser viable cobrarlo y viable tú garantizar que tú puedas tener el dinero que realmente es. Entre otras alternativas, por ejemplo, dentro del CRIM tú tienes la propiedad mueble e inmueble. Inmuebles son los edificios. Todo el mundo sabe que hay un tipo de evasión en ese tipo de impuestos. Sin embargo, tú no puedes esconder la casa. Claro. Yo creo que es más fácil auditarla, además hasta por satélite. Pues entonces, no digo que cubra todo el costo o todo lo que generaba el impuesto al inventario, pero entre poco a poco puedes llegar ahí. Otra parte que no tiene que ver con impuestos. Yo insisto, ¿por qué los municipios tienen que pagar cerca de 200 millones de dólares para mantener el sistema de salud que debería de mantener el gobierno central? Correcto. Mi pregunta genuinamente, ¿cómo opera la administración de un municipio? ¿Cómo se opera? Más allá del alcalde, la legislatura municipal. Y ahí voy contigo, Ana.
los municipios tienen una operación de día a día. Una es, lo más típico es el recogido de basura. Se han visto obligados porque el gobierno central, y esto en distintas administraciones, no ha podido brindar la seguridad de muchos de ellos tener una policía municipal. No le corresponde a ellos, pero tienen que hacerlo. El mantenimiento de las facilidades públicas, tanto deportivas como de carretera. En algunas ocasiones no tienen que hacerlo, pero se ven obligados a hacerlo. O sea, parte del problema que tienen los municipios es que está asumiendo roles del gobierno central, porque el gobierno central, por las razones que sean, no es capaz de llevar a cabo un buen mantenimiento de esas facilidades o una buena operación de esas facilidades sin recibir el dinero. Así que yo creo que aquí no todo es poner otro impuesto. Yo creo que aquí hay que hacer una reconfiguración de qué realmente me toca a mí o qué no, o quizás coger la situación y cojo quizás la de Estados Unidos, pero ocurre en muchos países del mundo donde el gobierno central es uno que delega funciones a las ciudades y a los municipios. Me explico, y lo que ha ido a Estados Unidos, a que tú no has visto un vehículo de lo que sea en la ciudad de Nueva York que diga Estado de Nueva York. Dice New York City, o dice Philadelphia City, no dice Pensilvania. ¿Por qué? Porque aunque el estado es más grande, muchas de las funciones, que inclusive incluye la educación, se la deja a los county o se lo deja a los municipios, y funcionan de esa manera. Acá el gobierno central es casi un alcalde de 78 municipios, porque aquí no hay municipio que no tenga una facilidad estatal en cada municipio. ¿Haciendo qué? Cuando al final del día la gente va primero donde el alcalde que donde el gobernador. Ana, ¿cómo lo ves? Y así debe ser, o sea, creo que para eso están los alcaldes y para eso están los municipios, precisamente para hacer esa primera línea de defensa entre el ciudadano común, los pequeños comerciantes y esos accesos a los recursos y a todo lo que necesiten. Sin embargo, yo, ¿verdad?, aportando mi granito de arena en este tópico, yo provengo de una familia comerciante, pequeños negocios, desde supermercados hasta restaurantes, que sabemos, o sea, yo he visto de primera mano lo que es, ¿verdad?, el sacrificio que conlleva el mantener a flote los pequeños comercios de los cuales dependen nuestros ciudadanos, donde van a comprar su comprita, donde van a comer todos los días, donde compran almuerzo. Y yo he visto, de nuevo, de primera mano, lo sacrificado que es. Y yo creo que es bien, puedo hablar por la mayoría o por muchos comerciantes cuando digo que es descabellada la idea de un impuesto al inventario en la mente de estas personas que lo que están es tratando de sobrevivir, porque es difícil, la realidad es difícil, no es sorpresa para nadie. Así que yo creo que, como usted bien mencionó, estoy de acuerdo con que la medida, ¿verdad?, se implemente quizás de una forma más responsable. Hay otras cosas que hay que considerar en el tema y en el debate, pero sin embargo es un buen starting point, como decimos, un buen comienzo. Yo estoy de acuerdo, y perdón, Claro, yo estoy de acuerdo con que el impuesto al inventario se quite. Sin embargo, antes de quitarlo, había que tener una solución. Porque Tarzán, cuando está pasando las lienas, no suelta una antes de tener la otra y agarra. Y yo creo que esa es la situación. Y como bien decíamos todos, los municipios es la primera línea que tocan, ¿verdad?, las personas cuando van a recibir algún tipo de servicio o ayuda. En Arecibo no van a la Fortaleza a pedirle nada a la gobernadora, van a su alcalde. Y de igual forma en Corozal, en Barranquita, o sea, en esos municipios de acá, ¿verdad?, en la isla es de esa forma. Yo creo que perdemos mucho en quitarle todos estos fondos a los municipios. Caban, pregunto, en la propuesta que presentaste, ¿cuánto recaudaría más o menos? De 90 a 100 millones. De 90 a 100 millones con un turismo normal de un 80% del turismo extranjero, porque ahora mismo incluso el room tax lo pagamos todo. Eso yo lo saqué estimando del 70 al 80% del turismo que es extranjero, porque pues la mayoría del turismo que recibimos es extranjero, y eso sería unas circunstancias totalmente normales, porque en un año como este, con residencias de Bad Bunny y la Fórmula 1, son cosas que elevan lo que es el turismo. Y estoy totalmente de acuerdo en el representante en que más allá de imponer impuestos o alzar los que existen, porque esto también nos daría una exención contributiva a nosotros, en base a mi propuesta, a que el room tax que pagamos hoy no lo tuviéramos que pagar y lo pudiéramos deducir. No obstante, la alternativa del representante de evaluar cómo están distribuidos los gastos, cómo se están auditando muchas de estas cosas, implementar tecnología, incluso inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de auditoría, considero que sería la mejor alternativa. Pero usted indica que se necesitan sobre 300 millones. El último año fiscal, el CRIM recogió para los municipios, y de hecho es un impuesto que no es uniforme. Hay municipios que es bien alto, otros es más bajo,
pero el total fueron 314 millones de dólares. 314, él propuso que ya podemos con esa propuesta 100 millones, nos faltaría 214. Por eso yo creo que no se debería de pensar que otro mecanismo yo utilizo para sacar 300 millones. Yo creo que hay distintas maneras de tú llegar a los 300 millones. Una es esa, y la gente preguntará, pero ¿por qué tú le vas a dar un impuesto a una persona que utiliza un espacio, entiéndase un Airbnb o un cuarto de hotel o de un parador? Porque esa persona tiene Claro. unos gastos y unas cosas, por ejemplo, genera basura. ¿Quién recoge la basura? El municipio. O sea, genera un tipo de dinámica económica. Es verdad que invierte en la economía, pero también genera un tipo de gasto que de alguna manera esa persona, estando en este país, nuestro país, debería de también contribuir. Y no es nuevo. Vaya a otros países ¿Le van a cobrar? a ver si le van a cobrar o no. No el 7 o el 4, le cobran mucho más. Inclusive el famoso IBU de aquí, que es 11.5, en los países escandinavos, Claro. que todo el mundo habla de ellos, porque son los mejores del mundo, Y este es un está en un tema- 20. Y esto es un tema que Ahora, podemos claro está, seguir. no graban el sector productivo. Ujú. Se lleva la mayoría del impuesto de los gobiernos es por el gasto. No castigan al que produce. De hecho, adelanto yo aquí, debemos de ir caminando poco a poco a eliminar el impuesto al ingreso que tú tienes. Claro. Porque no es posible que porque tú estás ganando dinero se te castigue. Es que se envió un mensaje equivocado. Eso yo puedo entender la realidad en que se debieron haber evaluado alternativas previo a eliminarlo, pero se envió un mensaje equivocado porque penalizamos al que produce, penalizamos al que invierte, penalizamos al que crea economía y riqueza, y entonces las personas no se motivan a hacer negocio, y ya Puerto Rico es la jurisdicción más Oye, difícil y para esta parte emprender en del los Estados ingreso, y Unidos. verdad que quizás no es el tema, pero el ingreso, la contribución sobre ingresos, Que estoy a favor, 100%. una persona que tiene un ingreso neto, y yo sé que tenemos un contable por aquí, que lo gana asalariado, o que lo gana por intereses y dividendos, o lo gana por otro tipo de ingreso, no pagan lo mismo. Pagan distintos impuestos. Y No es lo por mismo el que es eso- asalariado, 50,000, claro. al que lo gana por intereses, a lo que lo gana por ganancias de capital. Así que es justo un sistema así. Bueno, representante, gracias por acompañarnos, y es por eso que próximamente nos va a acompañar un panel que va a reaccionar en lo que hemos hablado sobre las diferentes alternativas y si de verdad o no hubiera eliminado el puesto de inventario o si hubiera buscado una otra alternativa adelante antes de poder eliminarlo. Pero eso pica y se extiende, y eso y mucho más lo vamos a seguir hablando en Sacándola del Parque. Regresamos en Sacándola del Parque, donde ahora nos acompaña un panel magistral que representa el sector privado. Pero antes quiero destacar y agradecer a EDP University por facilitarnos los espacios para poder llevar a cabo esta producción. Pero hoy nos acompaña el licenciado Kenneth Rivera, pasado presidente del Colegio SPA, también de la Cámara de Comercio, y el doctor Ramón Barquín, presidente del Centro Unidad de Detallistas. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué le parece este espacio de jóvenes que estamos impulsando el desarrollo económico de Puerto Rico? Muy impresionado hasta ahora con el nivel del debate, así que vamos a ver cómo Ramón y yo podemos keep up con ustedes, los podemos mantener a la altura de ustedes. Me siento intimidado. Ajá, ¿cómo va a decir eso? Exacto, para nosotros es un honor que ambos de tan calibre y tanto conocimiento que nos pueda aportar a nosotros esté aquí en este debate que va a comenzar en estos momentos, reaccionando sobre el pasado panel. Tuvieron la oportunidad de escucharlo, estuvo un ex representante donde hablamos sobre el impuesto al inventario, diferentes métodos de recaudo municipales. ¿Cómo ustedes ven el panorama? Mira, esto llevamos 12, 15 años diciendo que se va a quitar, y yo fui presidente de la Cámara de Comercio, lo comentaste ahorita, hace 7 años. Y hace 7 años estuvimos a punto de que se bajara, no que se quitara, pero que se bajara. Y al final no se pudo bajar. Y llevábamos desde esa época, 10, 7, 12 años, depende a quién le pregunte, diciendo que va a buscar una solución. Entiendo la preocupación que dijeron anteriormente de que, mira, debiste haber tenido un plan B antes de quitar el plan A, pero es que llevamos 10 años esperando el plan B y no aparece. O sea, que entiendo el punto que esté forzando la discusión. El reto grande que tienes ahí son dos. Uno, que lo estamos hablando ahorita fuera del aire. No todos los municipios dependen igual de este impuesto. Por ejemplo, Cataño, 80% de su recaudo de este impuesto. Y si digo que voy entonces a poner el impuesto, por ejemplo, al hotel, como fue la idea del compañero ahorita,
Pues chévere, pero Cataño no tiene hoteles, o tiene uno, quizás. Entonces, ¿cómo ese dinero va a llegar a Cataño? O sea, ¿cómo haces esa distribución? Ese allocation entre los municipios es bien retante de cómo lo vas a hacer. La otra parte que la mencionó Jesús y la mencionaron también ustedes, ¿cómo tú fiscalizas esto? Tú ahorita comentaste, por ejemplo, que las empresas grandes son las que pagan o las que no pagan. No sabemos. Pues las empresas grandes las audita un CPA y el CPA dice, mira, pues más o menos tiene tanto de inventario. Las empresas pequeñas tienen una exención. Si tú vendes menos de $150,000, tienes $50,000 de exención. Pero si no te audito, como yo sé que te estás portando bien. Y el crimen realmente, yo llevo 35 años trabajando en esta cosa de contribuciones, jamás ha auditado ni a grandes ni a chiquitas en el inventario. O sea que ahí tiene que haber unas cosas que están medio chuecas. ¿Cómo lo ves, Cabán? No, yo coincido con él. Yo tuve experiencia en trabajar en una firma de contabilidad por muchos años y es normal que el CRIM no audite, lo que él dice es correcto, y un impuesto donde no se puede auditar, yo pienso que no es funcional. No es funcional y, como decía el ex representante correctamente, los impuestos no solamente uno los tiene que implementar buscando un recaudo, sino impuestos que tú puedas tener la capacidad de auditarlos como Estado. Sí mismo, como dice el dicho, lo decimos mucho, follow the money. Si no hay una capacidad de seguir el dinero, ¿verdad?, rastrearlo, pues realmente estamos siendo eficientes con eso. Doctor, ¿y cómo lo fiscalizamos? ¿Qué es lo más que se pregunta que no se fiscaliza el impuesto al inventario en la empresa privada? La contestación puntual a la pregunta es: necesitas un cambio cultural y una transformación cultural para que venga voluntariamente el ciudadano que perciba el valor de las contribuciones ante el fisco. De lo contrario, es muy difícil porque Puerto Rico o cualquier gobierno carece de las tropas necesarias para poder fiscalizar y poder llevar a un punto fijo y certero lo que debe de ser el cumplimiento con la ley. Ana. Oye, perdona que te interrumpa, un numerito nada más. Según el plan fiscal del CRIM, 35% de sus deudas tasadas, ellos no las cobran. O sea, que ellos tienen unas cosas que no saben que tienen, que tal vez es un inventario que ellos no identificaron, pero de lo que ellos saben que tienen. O sea, piensa tú que tú trabajas en un sitio, tu patrón te paga $100 y te dan 70 y tú te vas a tu casa y no buscas los 30 que te faltan. La gente no hace eso, las empresas no hacen eso, la gente privada no hace eso, pero el gobierno sí. Entonces, y después me dicen, no puedo bajar el impuesto. Pues no, cobre los $30 que le faltan. Sí. Pero ¿y cómo llegamos a fiscalizar eso? Bueno, pero es que ya yo sé que tú me debes, ya yo sé que Paola me debe $30, pues ya voy a casa de Paola y se los cobro, o voy a la demando, o le hago algún tipo de embargo, algún tipo de acción, porque ya yo sé que tú eres. Esos son los que ya yo identifiqué que son. Que eso se sabe. Que se sabe. O sea, yo sé que te cobré $100 y tú me pagaste 70. Aparte de eso, aquí tienen que 60% de las propiedades inmuebles son exentas. Eso es porque eres una iglesia, porque eres una casa, porque eres una entidad sin fines de lucro. Tú pasas por calles, que son calles comerciales, como aquí que estamos en Atorrey, que son todas empresas, y tú ves el mapa del CRIM y todas son casas. Dice, no son casas. Dice, pero eso yo he pasado por allí, eso no son casas. Allí hay negocios. Yo he comido allí en restaurantes, he ido allí a negocios a pasar el rato y dicen que son casas. Y el CRIM no sabe que no son casas. O sea, hay unas cosas que son básicas que se pueden hacer. Ramón comentó ahorita, consolidar las funciones municipales. O sea, tú necesitas 78 municipios con 78 directores de finanzas, 78 directores de planificación, 78 personas de permiso, 78 personas que manejan las carreteras. Este país no aguanta todo eso. En adición a eso, tienen que tener en cuenta lo siguiente: la carga contributiva se tiene que balancear y sobre todo se tiene que distribuir de una manera más equitativa. Equitativa no porque todos somos iguales, por el contrario, no somos iguales. Por lo tanto, algunos van a pagar más, otros van a pagar menos. Algunos tienen unas responsabilidades mayores, otros menos. Pero no es justo que un ciudadano pague por el otro. Puede voluntariamente ceder y dar y ayudar, pero aquí cada cual tiene que cargar parte de su responsabilidad, si no toda, y me refiero parte porque hay viudas, hay ancianos, hay minusválidos, hay un elemento social, y después de todo, el capital se abraza, pero es para lograr las aspiraciones sociales del pueblo. Las corporaciones son entes sociales y están de alguna manera u otra ¿para qué? Para beneficiar y mejorar la sociedad. Y eso está excelente, pero ¿cómo la Federación y la Asociación de Alcaldes vería esto que usted está proponiendo? Mal, yo te lo puedo decir, mal, no vas a estar de acuerdo con eso. Es que parte por lo cual esto no se ha movido en 12 años es por los mismos alcaldes.
Los alcaldes tienen un poder político tremendo, porque cuando van a hacer las elecciones, el domingo antes de la el domingo antes de la elección, ¿quién va a ir a hacer campaña a los municipios más lejos? A Jayuya, a Culebra, a Vieques. Pues eso es los alcaldes. Entonces los gobernantes saben eso, los legisladores saben eso y por eso le dan tanta deferencia a los alcaldes. Pero el problema que tenemos es que tienes unas personas con un poder político gigantesco y por esa presión política es que no se ha podido eliminar este impuesto. Y no los puedes culpar, o sea, son características normales del ser humano. Lo primero es que son los principales patronos en muchos de los municipios de pequeño tamaño. Segundo, es una maquinaria que es políticamente corporativa. Son corporaciones políticas, es lo que son, franquicias políticas. La estructura de partidos políticos corporativos que nos viene de México, que luego perfeccionaron en Venezuela y que en Puerto Rico la implementó y la trajo Muñoz y que ha sido la base de lo que tenemos hoy. Pero usted puede culpar que le digan, lo queremos eliminar y que usted vaya y lo aplauda. No, sin embargo, pudiera recordar una época que aquí dijeron, vamos a aplaudir y vamos a protestar para que nos pongan impuestos cuando elijo. Y Ralian, ¿cómo? Lo que pasa Disculpa, es que Ana. y en esa misma línea de pensamiento, yo creo que nosotros como puertorriqueños estamos tan mal acostumbrados y por eso estoy de acuerdo con usted, con que también tiene que ver, o sea, permea el aspecto social, porque queremos disfrutar de beneficios capitalistas, pero vivimos con leyes totalmente cuasi socialistas, por no decir socialistas totalmente. Así que por eso estas conversaciones se hacen aún más difíciles de tener, porque hay que considerar demasiadas cosas a la hora de sentarnos a la mesa a traer soluciones, porque es que queremos beneficios capitalistas cuando en verdad somos socialistas y eso lo que trajo de que es un aspecto social y de la responsabilidad individual del ciudadano. Estoy totalmente de acuerdo porque eso también está engranado en lo que es nuestra mentalidad y en nuestra dependencia, ¿verdad? De lo que es el gobierno y de que el gobierno es el patrono principal, los municipios, el gobierno central, etcétera. Y no estoy diciendo que eso sea malo, los servidores públicos son necesarios, pero ¿cómo lo llevamos para que sea un beneficio, ¿verdad?, mayor? Pues esa es la verdadera pregunta. Recordemos que no siempre se puede dar lo que queremos. Que no siempre lo que queremos es lo que nos conviene. Nosotros queremos que nos dé más. Y de hecho, si vamos a la capital federal, como vamos menudas veces, y en mi caso, soy parte de la familia más vieja cubana ya, del 40 al presente. Wow. Bueno, qué pena que se nos reconoce por estar con una mano extendida. Pero no siempre lo que nosotros queremos es lo que nos conviene. Y ese es parte del mensaje que tiene que darse para una transformación cultural y le compete a nuestros líderes. Y nosotros somos parte de ese liderato. Hace 2 semanas, 3 semanas, el primer ministro de Alemania, que es de los 5 países más económicamente más poderosos del mundo, le hace un mensaje al Congreso de ellos y dice, mire, el problema que tenemos es que no tenemos los recursos, uno de los países más ricos del mundo, para pagarle a ustedes las cosas que les habíamos prometido, en pensiones o en salarios o en lo que sea. Lo hicimos mal. Que eso es raro, que un político admita que lo hicimos mal. Pero eso es lo que hace falta. Hace falta que los políticos vengan y digan, mira, que realmente no podemos seguir dando lo que no tenemos. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, siempre tenemos esta mentalidad de que hay que alguien me lo va a resolver. O le cobro a las corporaciones, o se lo pido al gobierno federal, o se lo pido a la gente de mucho dinero. O no lo pago y me voy en quiebra. Entonces, por eso, pero hay que ser intelectualmente honesto con esto. A veces tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Y cómo ustedes reaccionan a lo que están presentando? No, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con ambos. La situación es que, ¿verdad? Y mi queja, al fin y al cabo, de quitar este impuesto o congelarlo y luego quitarlo, ¿verdad? Porque lo que se busca al fin y al cabo y lo que busca la gobernadora es quitar este impuesto del inventario, cancelarlo completamente. Al fin y al cabo, mi problema no es que el impuesto siga. O sea, el impuesto, nosotros acá, ¿verdad? Todos aquí en el panel somos conservadores, queremos que los impuestos se vayan. Sin embargo, yo creo que tiene que haber, ¿verdad? Porque ese cambio cultural no nace de la noche a la mañana. Y eso yo creo que es algo que podemos estar de acuerdo en que debe haberlo. Pero ¿qué hago entonces? Me echo para atrás, me quedo sin el cambio. O sea, porque el cambio cultural no va a llegar porque el nene que nazca mañana no va a pensar de esa forma. Eso es algo que nosotros tenemos que educarlo y eso toma tiempo. ¿Y si no es ahora, cuándo? Tiempo, bueno, lo que pasa es que yo creo, ahí vamos, doctor, yo pienso que pudiéramos educar ahora, pero con una solución a los 300 millones que se le está quitando a los municipios. Porque es que la realidad es que yo puedo educar ahora, pero sin los 300 millones. ¿Y con cómo entonces voy a apoyar a los municipios
para trabajar con la ¿Por qué no ciudadanía. reducir la plantilla de los municipios? ¿Por qué no? Eso no es viable. Eso Pero no es no viable. estamos eliminando, Bueno, no estamos hablando de eliminar municipios, sino Exacto. eliminar los programas de finanzas, de ayuda al ciudadano, pues pueden ser 5 o 6 en Puerto Bueno, Rico pues yo y que haya un alcalde Pues donde yo las personas pensaría puedan que dentro de recurrir todo, en que era una lo que plantilla estábamos más hablando con pequeña. el representante ahorita, yo pensaría que debería ser todo al revés. Pensaría que el Ejecutivo debe entonces brindarle esos fondos que también utilizan en el DIDEC y en otros lugares para el municipio. Y que el municipio entonces trabaje directamente con esos fondos. Y yo Pero el estoy- Ejecutivo tiene que trabajar con esto. El Ejecutivo prometió en su promesa de campaña quitar este impuesto. El Ejecutivo entonces tiene que presentarle la idea a los municipios cómo entonces tener ese Y yo dinero. estoy 100% Cabrón, a favor hicimos de la con Pero descentralización. pero no lo tienen, sino, acuérdate, el país está en quiebra. O sea, no es que No ellos lo tienen tienes. los 300 millones de dólares, ellos los tienen en una cajita allí en la fortaleza. Pues no lo pueden quitar. La otra cosa con esto, Es mi punto de este vista. impuesto, los últimos años, yo te digo que llevamos 12 o 15 años peleando con esto, siempre era 230 millones de dólares. ¿Okay? Pregúntenle después a Jesús cuando lo vean por ahí, siempre fue 230 millones. Hace 3 años subió, ¿por qué? Por la inflación y por aquí entró mucho equipo y mucho material por la reconstrucción del país. Entonces, cuando pasa eso, el impuesto sube a 314, dicen que este año puede que llegue a 340. Si el municipio está diciendo, me tiene que dar 340, pero ese jefe, es que toda la vida fueron 230. ¿Por qué no están diciendo eso ellos y son intelectualmente honestos? Dicen, mira, yo siempre me cogía 230, pues mira, denme 200. Tú sacaste una idea de 100, pues mira, faltan 100 más. No, pero yo quiero 300. O sea, ahí que también los municipios tienen que cooperar con el Y yo sector estoy privado. yo estoy 100%. Pero lo están cooperando ahora mismo. La Asociación de Alcaldes No, ha mira, estado haciendo no, silencio. mira. La Federación de Alcaldes está trayendo unas ideas para poder Con respeto, trabajar yo esto. difiero. Ajá. No, en confianza, usted dirá todo lo que usted por quiera. serio, con respeto, yo difiero. Lo primero es que esto no se puede ver por una línea político-partidista ni ideológicamente centrada. Esto hay que verlo de una manera práctica. Como dije hace unos minutos, no es lo que yo quiero, es lo que me conviene. Lo que me conviene es que la empresa privada pueda generar riqueza y pueda generar capital, porque los municipios no generan capital. Los municipios no generan riqueza. Los municipios son una carga pasiva dando unos servicios que, por cierto, algunos pudieran arguir que los debe de asumir la empresa privada y que simplemente los ha adoptado el Estado en una manera paternalista, o que en ausencia de un ente que pudiera satisfacerlo ha tenido que asumirlo. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo no estimulo la producción, el dinero, ¿de dónde lo genera? Que es lo que dice mi compañero, mi colega. Los cubanos no decimos compañero, por lo menos los exiliados. Así mismo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para darle la cantidad ya inflada, pero que son unos 200 y pico de millones de dólares, lo tienes que generar. Cada vez hay menos población en Puerto Rico. Cada vez el costo de hacer negocio en Puerto Rico es mayor. Cada vez la migración masiva, por la falta de esperanza en gran parte, por el problema del liderato de turno, indistintamente si son los partidos de mayoría o la ausencia de ideas creativas realistas que se puedan implementar para sacar a Puerto Rico hacia adelante, impulsa una migración masiva y troncha las esperanzas del que quiere formar una familia en la edad productiva, por lo menos para la tasa de natalidad. Levanto la voz de consternación porque nosotros se supone que le leguemos un país mejor a ustedes, un territorio o un estado o una nación cultural para hacer correctamente en lo que es la geopolítica y lo que es la definición de lo que somos. La realidad es que nosotros hemos fracasado como líderes, nosotros hemos fracasado como pueblo, nosotros hemos fracasado como empresarios, pero sobre todo hemos fracasado de nuevo como nación. Nosotros podemos inflarnos el pecho y hablar de los atributos, de nuestra música, de nuestra cultura, de toda una serie de cosas, pero realmente nosotros no producimos para mantenernos. Nosotros no tenemos la capacidad productiva de sostener esos municipios. Nosotros no podemos esperar tampoco, siendo justos, de que los municipios asuman responsabilidades que el Estado le ha venido transfiriendo sin una transferencia de fondos para acarrear y para satisfacer esas necesidades. Nosotros tenemos que hablar con la propiedad y con la responsabilidad que ser un ciudadano merece.
Y nosotros como líderes que somos, desde nuestras diferentes posiciones, tenemos que reconocer que tiene que reestructurarse el gobierno, que tiene que hacerse más chico, que ha sido un gobierno que se ha inflado indistintamente por las administraciones. Y por cierto, no se quedan a un lado los partidos incipientes o los partidos de minoría. Todos han querido dar más beneficios. La pregunta es, ¿de dónde se paga el beneficio? ¿Sale de la empresa privada? ¿Sale de las empresas medianas y pequeñas? Y fíjense, a mucho menor grado de las de gran tamaño. Lo que pasa es que las de gran tamaño, aún en sus ventajas contributivas, crean empleo. ¿Y qué es lo que queremos? Que se cree empleo. Debiéramos de estar hablando no de contribuciones, sino de eliminar contribuciones. Debiéramos de estar hablando de estímulos para la productividad. Debiéramos de estar hablando, como se ha hecho en otras jurisdicciones, de eliminar la carga para el empresario crear empleo. Si hay más empleo, si hay más generación de capital, no tendríamos que estar hablando de por qué recortar. Hace 3 o 4 meses me paro en uno de mis viajes frecuentes, y no de ocio, sino de trabajo. Me paro debajo de un semáforo en la Florida Central, en nuestro municipio 79, y veía un semáforo con inteligencia artificial adaptada, diciéndome por segundos cuándo iba a cambiar. Tú los tienes que haber visto, Kenneth. Con una precisión exacta, pero ese semáforo nada más, la plataforma en que estaba montada tenía que costar 150, 160 mil dólares, sin contar la tecnología detrás. En Puerto Rico no hay semáforos que funcionen. Y estamos hablando de los tradicionales, de los ya programados con un switch para que cambie, y a saber cuándo cambia y estás ahí esperando el tapón. Tenemos que pensar lo que queremos y a lo que aspiramos como sociedad para poderlo subvencionar con producción. ¿Y cómo estimulamos esa producción? Doctor, licenciado, es por eso que nació Sacándola del Parque, donde queremos estimular el desarrollo económico, y un tema que trajo la actual presidenta de la Cámara de Comercio es que era el gigantismo empresarial. Y entendemos que podemos identificar muchos problemas y lo que queremos llegar, ¿cuál es la solución? Y claro, se jala por la empresa privada, pero también el sector público jala por su lado. Pero debe de haber, entiendo yo, una manera, un consenso en el que la empresa privada gane, igualmente pues los municipios. Oye, y les reconozco a ustedes, y que va en contra realmente de lo que nosotros que creemos, que hemos hablado mucho del gigantismo gubernamental. Hemos hablado que el gobierno no hace riqueza. Entonces, ¿de dónde saca la riqueza? Y por eso es lo que le iba a decir, que les reconozco a ustedes que son jóvenes, por lo menos, que estoy como Ramón medio frustrado que no todo nos ha salido bien en los últimos años, pero viene una cepa nueva de gente que está hablando de esto. O sea, que ahorita están hablando, mira, que se puede hacer. Ustedes lo que están haciendo es hablar de esto. Se siguen diciendo ideas, oye, y todos hablamos y somos fogosos y creemos que tenemos la razón, pero nos escuchamos, nos oímos, mira, tal vez puedo cambiar aquí, tal vez puedo modular aquí, pero por lo menos que estén llevando el mensaje, que estén fomentando la discusión. Yo esto se los reconozco y se los aplaudo. Gracias. Felicidades. Doctor, licenciado. Y no me confundan por ser fogoso y hablar alto, por el contrario. Patrocino y los apoyo, porque es con la discusión de ideas, como muy bien dice Kenneth, que podremos legarle un mejor futuro, o quizás nosotros fracasados, ustedes, un mejor futuro a los hijos y nietos de ustedes. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que siga compartiendo con nosotros en Sacándola del Parque en los próximos programas. Bueno, ¿vieron esta clase de panel? Esto fue un masterclass, discusión, debate. Estuvimos hablando de múltiples temas y nos encantaría seguir hablando, pero el tiempo apremia porque por ahí viene un panel de jóvenes que van a reaccionar sobre todo esto que estamos hablando y también de buscar soluciones en esta nueva generación que se está levantando, que podemos dar la lucha y alzar nuestra voz. Así que esto y mucho más en Sacándola del Parque. Regresando en Sacándola del Parque, ahora tenemos el último panel y no menos importante de jóvenes portavoces del PNP y del Partido Popular, Diego Medina y Valdemar Jensen. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Saludos, Diego, y saludos al panel.
No, y gracias a ustedes por la oportunidad. Excelente el trabajo que están realizando y saludos aquí a mi colega del Partido Popular. Diego, Jensen, tuvieron la oportunidad de escuchar la perspectiva legislativa y la perspectiva también de la empresa privada. ¿Qué reaccionan? Una reacción rápido ante lo que presentaron. Mira, un problema de los municipios del que no se ha hablado mucho es que también hay un problema, y es que la burbuja de fondos federales, mayormente fondos ARPA, lo que le queda es un año de vida. Así que eso es un golpe adicional tanto para el gobierno central como para los municipios. El impuesto al inventario, yo creo que en general, por lo que he escuchado, estamos de acuerdo en que pues no parece ser muy bueno, no es muy agradable. Pero obviamente los alcaldes también tienen su razón al decir, espérate, pero si es que lo eliminas son 180 millones menos, o de 180 a 300, dependiendo de alguna circunstancia. Yo creo que hay que identificar medidas entre la federación y la asociación, porque tiene que ser un esfuerzo conjunto. Creo que muy bien han señalado que este tema particularmente no puede ser partidista, porque ciertamente sí estamos todos en el mismo bote en esa situación. Yo, por ejemplo, me iría por la línea de fomentar el turismo. Yo creo que Puerto Rico tiene ahora una gran oportunidad por distintas circunstancias de explotar a nivel turístico, y yo creo que los municipios pueden recaudar mucho de esfuerzo en esa dirección. Estoy totalmente de acuerdo también con lo que menciona aquí el compañero. Hemos escuchado análisis de muchísimos profesionales y tanto de ustedes que dominan este tema a la salvedad. Es importante mencionar que el impuesto al inventario, estamos todos en la misma página, que entendemos, ¿verdad?, que esto es una idea loca, tanto no solo para las personas que tienen comercio, sino para muchísimas personas que tal vez tengan algún tipo de conocimiento sobre estos temas y que les guste, ¿verdad?, opinar o tal vez llegar a algún tipo de idea o posible solución. En relación a los municipios, hay algo también que ha afectado a los municipios, y es la cantidad de empleados que tienen, que no tienen la capacidad tampoco de costear la nómina, o la nómina, el presupuesto está muy comprometido. Los municipios de igual forma han comprometido presupuesto cuando tienen una fecha de vigencia, y nosotros lo que entendemos es que los alcaldes pueden tener, ¿verdad?, la mejor intención, pero el impuesto al inventario puede afectar de igual forma el desarrollo económico, porque entonces las personas que quieren entonces emprender, tienen una idea, no la han hecho, van a comenzar y ya tienen prácticamente muchísimas pérdidas, y lo sé porque también tengo familia que se desarrollan, ¿verdad?, en este ámbito de los comercios. En relación a... ¿Cuál era el otro tema que estaban hablando? Bueno, hablaron tanto que... En base a lo que ellos están presentando. No, totalmente de acuerdo. Diego viene de familia comerciante y él mismo ha emprendido en su vida, sabe los retos, al igual que tú y yo, que hemos emprendido en Puerto Rico, y es muy complicado. Yo por mi parte, pues el tipo de negocio que yo manejo, no tengo que reunir este tipo de planilla de impuesto de inventario, pero sé que fomentamos a no emprender y lo hacemos difícil, y tenemos un sistema donde premiamos al que no emprende. Y debería ser todo lo contrario, deberíamos incentivar a que más jóvenes emprendan y hagan negocios aquí. Muchas personas no emprenden acá y se van a la Florida u otro estado que se la ponen más fácil, claro, y pueden hacerlo. Entonces es triste ver que la persona monte la barbería en un estado, o que no lo pueda hacer aquí. También, más allá del impuesto al inventario, por el exceso de burocracia que hay para uno poder comenzar un negocio en Puerto Rico. La situación de los permisos ahora mismo es uno de los retos más grandes que tienen ahora mismo las personas que quieren abrir este comercio. Y eso yo entiendo que se debe regular en muchísimos aspectos, y ver de qué forma el gobierno, en vez de entorpecer ese proceso, puede entonces colaborar, ser una mano amiga, y que entonces sea el proceso un poco más ágil y eficiente. Y Diego, quiero aclarar, porque dijiste que es una idea loca implementar el impuesto, una idea loca eliminar el impuesto, para aclarar a los yo estoy de acuerdo con ustedes, así que si somos locos, pues somos locos todos. Eso okay, es lo que estamos de eliminar hablando. el impuesto. ¿Cuál es la definición de loco? ¿Estás de acuerdo con...? No, él dice que el impuesto es una idea loca. Ok. Perfecto. El poner el impuesto es una idea descabellada, claro que sí. Pero Ryan presentó un punto de no deberían de eliminarlo, o... No, pero mi punto no es tan solo que... Perdón. El punto no es no eliminarlo, el punto es que antes de eliminarlo había que tener una solución. Pero se está planteando que llevamos tiempo en buscar soluciones y no han venido, entonces por eso pues no podía eliminarlo. Mira, porque es lo que yo digo, o sea, no es tan fácil como yo decir, pues
pues si no hay comida, pues no comemos. Pues y ya, hay que buscar de qué manera vamos a comer ahora. O sea, no es tan fácil como yo quitar entonces 300 millones de dólares al presupuesto anual de los municipios, que esos son, vamos a empezar el número 1, que esté bien o esté mal, es la realidad actual en Puerto Rico. En el top 5 están siempre los municipios del mayor empleador en cada municipio. Eso es un dato en Puerto Rico. Esté bien o esté mal. Yo por mi parte, ¿verdad? Y bien personal, pienso que no es correcto eso, pero es la realidad. No puedo como que venir de la noche a la mañana y cambiarla. ¿Por qué? Porque el sistema económico no brega de esa forma. Nosotros tenemos ejemplos de personas que han tratado de trabajar el sistema económico en diferentes países y nos damos cuenta que esto no es algo tan fácil como que de la noche a la mañana lo voy a cambiar y ya. Esto toma un proceso, toma un tiempo y como bien decía ahorita el doctor Barquín, toma una educación. Yo no educo a una persona de la noche a la mañana. Entonces, con ese sentido, no se podía quitar 300 millones del presupuesto anual a los municipios de la noche a la mañana. Eso es algo que no se puede hacer de esa forma. Hay que buscar una solución. Con mucho respeto, yo difiero porque muchas veces, hasta que no estamos forzados o en la necesidad de hacer un cambio, mientras estemos cómodos, el cambio no va a venir. La educación no va a venir. Muchas veces toca tomar estas decisiones difíciles para entonces uno verse en la obligación de fomentar o uno tener que aceptar ese cambio. Otra cosa, número 2, el que el gobierno o el municipio o el gobierno central sea el primer empleador de Puerto Rico es un problema, porque económicamente es insostenible. Es insostenible. Lo que pasa es que, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, el gobierno burócrata que ha quebrado el país va a buscarle o ahora decidió, no, ahora resuélvanse ustedes y van a ver cómo ustedes se van a resolver con esto. O sea, que el burócrata, el que quebró el país, nos está obligando a nosotros, al sector privado, a buscarle una solución ahora a los alcaldes que están sin menos de 300 millones de pesos. O sea, esto no tiene lógica de ninguna manera que tú lo veas. El Estado, el rol del Estado es brindar servicios básicos, salvaguardar la seguridad, mantener una calle limpia, no emplear personas. Va a quebrar. Podemos ser una metrópoli, una potencia y quebramos, porque económicamente es insostenible. Estoy de acuerdo, pero el Estado lo quebró. Tiene que solucionarlo. Claro, y Ralian menciona sobre quitar el impuesto al inventario sin haber tenido ya una solución ya de antemano identificada. Pero aquí no es solamente eso, sino también la forma en la que se le comunican las situaciones a un país que realmente no está preparado para unas situaciones difíciles o temas complicados de entender, de digerir. Porque este tema que estamos dialogando nosotros aquí no es un tema fácil para doña Juana, que está allí en Corozal. Saludos a doña Juana, sintonizándonos aquí en Sacándola del Parque. Yo entiendo que la forma en la que se expresan la toma de decisiones del gobierno debe ser puntual y directa. Y hay que ser bien responsables con lo que se dice. Y hay que decirlo. No importa si me caen chinches o no. Aquí se promete y no hay realmente autenticidad en las palabras. Y aquí nosotros no podemos continuar en esa situación. Y Jensen, ¿cómo podemos llevar a cabo la solución? Porque eso es lo que queremos, o posibles soluciones. De lo último que mencionó Diego en su primera intervención sobre los permisos. Los otros días yo estaba revisando unos debates políticos y en el 2004 uno de los issues principales era el tema de los permisos y Aníbal Acevedo Vilá habló de modernizarlos, etcétera. Estamos hablando de que eso fue hace 21 años. O sea que muchos de los problemas que estamos hablando hoy llevan tiempo. ¿Cuál es uno de los problemas que yo puedo entenderlo? Pero ¿cuál es uno de los problemas con decir, no, pero es que tenemos que buscar una alternativa primero? Bueno, lo que dice Cabán, que nos acostumbramos a, no, espérate, lo que buscamos otra, vamos a dejar esto. Y pasan décadas y seguimos en las mismas. Así pasa con los permisos. Pareciera a veces que vamos encaminados así mismo con el impuesto al inventario. Yo creo que paralelamente se pueden seguir implementando medidas. Por ejemplo, yo hablé del turismo, Diego habló de los permisos. Yo creo que es momento de reformarlo todo a la vez. Y no solo también los permisos, sino también ahora mismo los municipios tienen muchísimas formas de generar ingresos sin necesidad, ¿verdad?, de que se afecte el bolsillo de los ciudadanos. ¿Cómo puede fortalecer ahora mismo las alianzas público-privadas. Correcto. Eso ahora mismo asegura la infraestructura de los municipios sin necesidad de aumentar ningún tipo de costo a ningún ciudadano. El turismo ahora mismo, eso es algo que nosotros le hemos dejado a un lado y realmente ha sido uno de los sectores más importantes en Puerto Rico. Y eso ahora mismo, una inversión
¿cuánto puede costar entonces fomentar el turismo en Puerto Rico si tenemos prácticamente las mejores playas, tenemos los mejores restaurantes, tenemos las mejores experiencias? Y las mejores yo entiendo ofertas de entretenimiento, claro, de igual conciertos. forma. Y yo entiendo que tenemos que ir en esa dirección. Esa es la dirección. Puntualmente hacia ese, Lo que sí, hacia ese Puerto Rico. En uno de los segmentos, bien importante, y con esto cierro, en uno de los segmentos anteriores lo mencionaron que quizás esos 300 millones no se resuelven con una sola propuesta, pero ahí la importancia de mencionar varios puntos clave que pueden equiparar o incluso aumentar esa cantidad. Y Ana mencionaba que destacó lo del gigantismo gubernamental como soluciones de poder reducir el gigantismo municipal, vamos a ponerle. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que muchos municipios... ¿Cómo se debe de muchos reducir? municipios, especialmente pequeños, han mal acostumbrado a la ciudadanía a servir como centro de recursos humanos. Por distintas razones, o sea, las razones las podemos debatir. De alguna forma u otra es válido porque para eso están también, pero estábamos hablando ahorita, te dejo hablar ahora, pero estamos hablando de que sí, en nombre de que el municipio, esa primera línea de defensa, eso todo está perfecto, pero esa es su labor primero. Y segundo, se supone que el municipio sea absolutamente, o sea, sea tan paternalista como lo estamos viendo, o debemos, sin embargo, como que darle ese poder a la empresa privada, empoderar a la empresa privada, porque a través de esto estamos viendo que si ocurren, ¿verdad? Alguna tragedia, ya sea un terremoto, ya sea algún otro huracán, que el Señor nos cuide. ¿Quiénes son los que van a vendernos los recursos? Los empresarios, las personas que tienen almacenado material para poder, ¿verdad?, suplirnos todo lo que necesitemos. Y al quitarle este impuesto, ¿verdad?, yo no estoy diciendo que sea algo perfecto, no vamos a ver ninguna medida perfecta, pero yo creo que es un buen starting point. Yo creo Suma. Mira, yo quiero decir algo sencillo. Aquí hay tres entes que son los que estamos evaluando: el sector privado, el sector municipal y el ejecutivo. ¿Quién le da ayuda al ciudadano normalmente? El municipal. ¿Quién está sufriendo el impuesto? La empresa privada. ¿Quién quita el impuesto? El ejecutivo. El ejecutivo tiene que traer la solución aquí. O sea, esto es sencillo, es sencillo. Un sistema más descentralizado, como tú dices, 100% de acuerdo en eso. Esto es sencillo. El ejecutivo prometió en campaña, porque esto es una promesa, pero quieren sacarle de la política. Y esto es político, mi hermano. Esto no es como que podamos echarnos para atrás. No. La empresa privada cabildeó que en las promesas de campaña de la gobernadora Jennifer González estuviese quitar ese impuesto. La gobernadora lo quitó o piensa quitarlo de esa manera. Ahora, ¿quién entonces tiene que trabajarlo? Bueno, pues tiene que trabajarlo la misma persona que quiere quitar el impuesto. Yo quiero sumar que una cosa que puede ser muy puntual en lo que es el desarrollo económico de estos municipios es la consolidación de servicios. No necesariamente, quizás necesitamos 78 alcaldías con 78 alcaldes donde las personas puedan recurrir en la montaña, pero la consolidación de servicios, que no hayan 78 recogidores de basura, que no hayan 78 oficinas de obras públicas, que eso se pueda hacer de acuerdo a regiones donde municipios unan esfuerzos y puedan brindarle los servicios esenciales a la ciudadanía sin quebrar el municipio ni a Puerto Rico. En algunas ocasiones se han hecho campañas como por ejemplo pero fomentar esa alianza. Y que son medidas que vienen de hace mucho tiempo también. Pero fomentar esas medidas de manera uniforme, donde no se afecte a la ciudadanía, se le brinde el servicio, pero tengamos una sana administración pública. Claro, pero algo que también se lleva, ¿verdad?, diciendo por mucho tiempo, esto de consolidar municipios, o por lo menos consolidar servicios, oficinas, etcétera. Pero es que sabemos que también hay un cartel, o sea, vemos que hay poder político involucrado en todo esto. A menos que no ataquemos eso, no vamos a poder consolidar. Económicamente, consolidar el municipio es brutal, suena bello y suena clichoso para la Cámara, pero políticamente estos municipios son los que hacen el trabajo político. Estos municipios son los que hacen el trabajo político, que reclutan los funcionarios, que atienden los colegios. O sea, sí, los municipios que le dan servicio a las personas en la necesidad. Estos municipios no van a ceder meramente, y ellos mismos no van a renunciar al poder que tienen. Y la legislatura no va a tomar acción con eso, pero pudieran consolidar el servicio. Pero más de eso, claro, en todos los sentidos. Claro, y el Ejecutivo hace unos esfuerzos que el gobierno municipal es quien realmente lo acostumbra a hacer. Además de eso, yo pienso, ¿y por qué pienso que hay que trabajarlo desde el Ejecutivo? El Ejecutivo ahora mismo tiene un montón de procuradurías que no sirven para nada. 100%. Eso es dinero de la gente. Y ese dinero de la gente, yo pienso que entonces el Ejecutivo pudiera ver de qué manera equipara el darle ese dinero, permíteme, el darle ese dinero entonces a los municipios. Eso es lo que habría que hacer. O sea, el Ejecutivo trata
de quitar el impuesto, el Ejecutivo tiene que resolverlo, porque al fin y al cabo es la gente quien va a dejar de recibir servicios porque el golpe que se le está dando a los municipios es gigante. Estoy de acuerdo con que a la empresa privada no debíamos obligarla a lo mismo, estoy de acuerdo, pero el municipio y a la gente sobre todo tampoco podemos obligarla a entonces padecer de servicios que le brinda el municipio porque el Ejecutivo le dio la gana de prometer algo que al fin y al cabo va a afectar a la ciudadanía. Y dándote la razón en lo que estás diciendo, muchas de estas procuradurías ya tenemos un gobierno que está duplicado en 133 agencias donde muchas de ellas se entrelazan y hacen servicios o facultan cosas que son similares. Pero ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de una procuraduría de la mujer cuando existe un departamento de la familia o un procurador del envejeciente cuando hay un departamento de la familia, que eso le toca al departamento de la familia ejecutarlo? Así que dándote la razón, 100% de acuerdo contigo. Esa es una idea que habló Alejandro García Padilla de ella. Yo soy estadista, soy PNP, pero las medidas que sean buenas, independientemente sean del partido de oposición, uno las tiene que reconocer. Uno las tiene que reconocer. Pero que es un debate que ya existe. Claro. Que somos de diferentes, vamos a decir, tenemos misma pensamiento económico. Pero el mismo compromiso, todo el mundo quiere echar para adelante a Puerto Rico. Pero aquí a lo que yo voy es que bueno, y lo dijo Ralian ahí. Esto es política, necesariamente. No hay gente que dice, no todo es política, no vamos a politizarlo. Es que la realidad es que la política está en nuestro diario vivir. Y la política no es solamente las insignias de los partidos políticos. Busquen la definición de política. Pero hay que levantar esta nueva generación. Claro, definitivamente, y lo estamos haciendo y nosotros estamos comprometidos con Puerto Rico, no necesariamente con una insignia política. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de política, específicamente de política con insignias, tenemos que estar claros que lo bonito de la política es llegar a acuerdos, a negociaciones y a consensos. Y de que aquí no se puede tomar decisiones porque yo pienso que esto es lo mejor o porque esto es lo que me conviene a mí. Hay que llegar a negociaciones y acuerdos en cualquier escenario, en cualquier tema. Y yo pienso que este tema específicamente que estamos trayendo, que puede recaer la responsabilidad sobre el Ejecutivo, que puede afectar a los municipios, que puede afectar entonces a los comercios, entiendo que deben haber unas conversaciones, entiendo que se deben llegar a unos acuerdos y entiendo que solamente así, con la comunicación efectiva, se puede entonces echar para adelante este barco que está varado hace tiempito ya. Gracias, Diego. Y un último mensaje de lo que presenta Diego, de cómo podemos llegar en esos acuerdos o consensos, que podemos trabajarlo desde ya. Mira qué curioso, el caso de los alcaldes es interesante porque los alcaldes, tanto PNP como populares, suelen llegar a consensos, no importa si son asociados o federados. Yo creo que igual la Asamblea Legislativa y la rama ejecutiva pueden igual coordinar esfuerzos. Y los alcaldes, yo creo que estemos o no de acuerdo con las medidas que toman o los planes que presentan, sí hay que reconocerles que tienen la capacidad, los 78, de sentarse en la misma mesa y no, este es el plan que le vamos a someter a la gobernadora. Yo creo que hay que replicar esos modelos. Hay que poner al colectivo por encima de la insignia. Y si no conviene, claro, y ellos quieren hacer una movilización claro. e impedir eso, claro. tienen la capacidad de hacerlo. Sí. Porque es algo que va a afectar el desempeño del gobierno municipal. Entonces, ¿a quién le van a recaer, verdad? A los alcaldes. Los ataques y todo. Es a los alcaldes. Claro. Y podemos seguir todo un programa completo hablando de esto, así que por eso lo invitamos. Todo un cuatrienio. No, pero queremos llevarla a la solución y aterrizar. Así que muchas gracias por venir aquí, su participación. Le esperamos en un próximo programa para que estén sacándola del parque. Gracias a ustedes, muy interesante el espacio, muy bonito todo, así que les deseo mucho éxito y saben que cuentan conmigo. Gracias. Bueno, ¿cómo ven todo? No, todo súper, se puso fogoso en un momento dado, pero de eso se trata también. De eso se trata. Está bueno. Y esa es parte de expresar libremente, y es por eso que está este equipo de Sacándola del Parque, para fomentar la juventud, para fomentar el desarrollo económico, para identificar problemas en Puerto Rico y llevar a cabo las potenciales soluciones o llegar a la solución y ejecutar, que eso es lo más importante. Así que lo esperamos en un próximo programa aquí en Sacándola del Parque, y muchas gracias a EDP University por prestarnos sus facilidades para llevar a cabo este programa. Gracias. Gracias, familia. Gracias.